Hace tiempo comenzamos a hacer una exploración del Evangelio a través de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hicimos una exploración panorámica de toda la carta. Luego nos devolvimos a explorarla paso a paso. Llegamos al capítulo 1, versículo 12, donde el autor de la carta dice que el Padre los hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Allí nos detuvimos a explorar cuál es esa herencia, cómo Dios los hizo aptos y cuál es la evidencia de haber sido hechos partícipes de esa herencia. Hemos explorado varias de las operaciones que Dios realiza para hacer partícipe a alguien de esa herencia. En las 3 últimas exposiciones he estado contemplando y compartiendo con ustedes la primera de las bendiciones presentes de la herencia de los santos. Lo he estado haciendo mediante las analogías que el Espíritu del Señor usó para dar a conocer esa grandiosa bendición espiritual. Mi intención es tener la impresión más clara posible de esta parte del Evangelio, de esta parte de la herencia de los santos. Exploraremos la cuarta analogía que el Espíritu del Señor usa para enseñarnos de qué necesitamos ser salvos para tener herencia con los santos en luz. Supongo que a usted le interesa saber si tiene parte o no en la herencia de los santos. Le invito a que me acompañe a seguir explorando este importante y valioso tema. Te adoramos. Te damos gracias por darnos el privilegio, una vez más, de reunirnos para adorarte. Te pedimos por aquellos hermanos que por alguna razón están impedidos a hacerlo, por su salud, por las circunstancias, por el desánimo. Y también te pedimos que nos concedas valorar, apreciar este privilegio que aún tenemos de este lado de nuestra tierra. Que no lo hagamos por cumplir, sino con la plena disposición de adorarte, de aprender de ti, de edificarnos mutuamente también en el tiempo de fraternidad, de escuchar tu palabra, de evaluar nuestra vida a la luz de ella, para que nuestro corazón no nos engañe y podemos así tener certeza de tu obra en nuestras vidas y de la esperanza de ella para nuestro futuro, Señor. Dispón nuestro corazón, te lo rogamos. Te pedimos también por los niños. Dales corazón para ti desde ahora y bendice el trabajo que como padres, como mayores, procuramos hacer, Señor, dándoles a conocer tu voluntad. Enséñanos a apreciar estos momentos especiales que tú nos concedes para adorarte, para aprender de ti. Dispone el corazón de ellos, Señor. Concédeles esforzarse a entender, a preguntar lo que no entienden, a querer conocer tu santa voluntad revelada en las Escrituras. Amén. He estado contemplando y compartiendo con ustedes la primera de las bendiciones presentes de la herencia de los santos. Lo he estado haciendo mediante las analogías que el Espíritu del Señor usó para dar a conocer esa grandiosa bendición espiritual. Mi intención, primero con estos estudios y luego con las exposiciones,
es tener la impresión más clara posible de esta parte del Evangelio, de esta parte de la herencia de los santos. Y les invito a que leamos el texto que nos introdujo a este tema y saltemos a la cuarta analogía que el Espíritu del Señor usa para enseñarnos de qué salva y para qué salva. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 14, por favor, y leamos esos 3 versículos. Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón. De una o de otra manera, lo que leemos es aplicable a todos, pero no de la misma manera. El apóstol Pablo afirmó que el Padre los hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hablando de él, de Timoteo y también de los destinatarios a quienes les fue dirigida la carta originalmente. ¿Cómo los hizo aptos para participar de la herencia de los santos? La expresión nos hizo aptos da por hecho que no eran aptos, que Dios tuvo que hacer el trabajo para hacerlos aptos de esa herencia, porque no lo eran. ¿Cómo los hizo aptos para que participaran de la herencia de los santos? Lo hizo perdonando sus pecados, librándolos del poder de las tinieblas y trasladándolos al reino de su amado Hijo. Si están pensando en lo que dicen estas palabras, se darán cuenta, queridos hermanos y hermanas, que cada una de estas afirmaciones que el apóstol escribió en estos versículos son altamente reveladoras. Implican realidades espirituales muy importantes. También envuelven operaciones redentivas con beneficios para la vida aquí y en la eternidad. Son palabras de alto contenido y valor. El apóstol, sus colaboradores y destinatarios eran pecadores. Eso los hacía legalmente inaptos para participar de la herencia de los santos. Estaban prisioneros del régimen de las tinieblas. Ese estado de cautiverio los hacía potencialmente incapaces de participar de la herencia de los santos. Pertenecían al régimen de las tinieblas, de manera que posicionalmente estaban impedidos, no tenían acceso al reino de Dios, estaban fuera del reino del Señor Jesucristo, el reino de los santos, su herencia. Estas realidades, amados hermanos y hermanas, hacían necesario toda una serie de operaciones redentivas. Lo primero que era necesario era hacer el pago que la justicia de Dios exige para efectuar la redención de ese estado. Ese pago
tenía que hacerse con la vida de un inocente. Un inocente tenía que ser sacrificado y su sangre presentada a la Suprema Corte. Pues sin ese pago no hay perdón de pecados, tampoco hay rescate ni traslado del reino de las tinieblas al reino de los santos, el reino del Hijo de Dios, la herencia de ellos. Ese pago Dios mismo lo hizo, Dios el Padre lo hizo mediante su Hijo, el Señor Jesucristo. La sangre, es decir, el sacrificio del Hijo de Dios, es la base legal de todas las operaciones redentivas, de todas las operaciones salvíficas, las legales y las existenciales. Por eso dijo el apóstol que en el Hijo de Dios, Timoteo, él y sus destinatarios tenían redención por su sangre. Tenía en mente el sacrificio del Señor Jesucristo, sacrificio ilustrado en los sacrificios ordenados en la ley del antiguo pacto. Esta bendita obra es la que la ley de Dios llama expiación, y esa operación es la que da lugar a la regeneración, la bendición que estamos considerando, descrita como una circuncisión, como un cambio de corazón y como un nuevo nacimiento. Estas tres descripciones de la regeneración las consideramos en exposiciones anteriores, y en este momento, a partir de hoy, vamos a considerar, vamos a ver la cuarta descripción de esta maravillosa obra redentiva, esta maravillosa obra de gracia llamada en la Escritura la regeneración e ilustrada a través de diferentes metáforas. Y esta cuarta descripción la encontramos en la siguiente escritura, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10 propiamente, pero nos vamos a ocupar hoy de los versículos 1 al 3. Sin embargo, vamos a leer toda la porción y les pido que por favor abran su Biblia en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 1, y leemos este pasaje del 1 al 10 para tener todo el panorama del relato redentivo. En este relato tenemos una síntesis de todo el Evangelio. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales andaban en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, de acuerdo al príncipe del poder del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivíamos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Qué bonito esto! Los puntos esenciales de esta porción son: número 1, estado en el que estaban Pablo, Timoteo y los receptores originales de la carta. Número 2, lo que Dios Padre hizo para salvarlos de ese estado. Número 3, costo de parte de los receptores. Y número 4, propósito de la salvación. Este es el bosquejo de esos 10 versículos, pero no voy a predicarlo todo en esta mañana. Esta escritura es mucho más descriptiva que las 3 anteriores, las que hemos considerado en exposiciones pasadas. Esta escritura muestra con mucha más claridad el estado en el que estaba Pablo, los receptores de su carta, Timoteo, y en el que todos los varones y mujeres llegamos a este mundo, estado del cual fueron redimidos Pablo y los destinatarios de sus cartas, y del cual son redimidos todos los herederos de Dios, entre los cuales espero encontrarme, y seguramente entre los cuales cada uno de ustedes también desea encontrarse. Procurando tener la mayor claridad en cuanto a si tenemos parte en la herencia de los santos, he decidido abrir este pasaje en 4 exposiciones. En las 2 primeras pondré el énfasis en las evidencias del estado de quienes aún no puede decirse que tienen parte en la herencia de los santos. Esto con el deseo de redarguir nuestros corazones y llevarnos a un examen serio de nosotros mismos ante la justicia de Dios. En las 2 siguientes pondré el énfasis en las evidencias del estado de quienes sí tienen parte en esa herencia. ¿Hay alguien presente que no le importe si es o no heredero del reino de Dios? Pregunto incluso a los niños. ¿Les interesa saber si son herederos del reino de Dios o no? ¿Hay alguien que no desee ser partícipe de la herencia de los santos? Si le interesa ser heredero del reino de Dios, preste por favor atención a lo que dicen estos versículos. Y si no le interesa, también preste atención, puesto que lo que está en juego es su bienestar eterno. En estos 10 versículos, la palabra de Dios nos hace saber si usted y yo tenemos herencia o no con los santos de Dios. Trataré de explicarlo de la manera más clara posible. En los primeros 3 versículos, por favor, mírenlos, recuerden la lectura. En los primeros 3 versículos tenemos otro cuadro detallado del estado en el que llegamos a este mundo y en el que pasaremos a la eternidad si no somos salvos de esa condición antes de cruzar el umbral. Y no sabemos qué tan cerca estemos del umbral.
No sabemos. Si fuera por edad, el promedio son los 70 años. Hagamos la cuenta cuánto nos hacen falta a cada uno para ese promedio. Pero ese es el promedio. No obstante, alguien que tenga 5 años puede estar cerca al umbral, incluso por un accidente o cualquier otra forma. Hay múltiples formas de partir de este mundo y nadie sabe cómo va a ser. Todos aspiramos a alcanzar el promedio e irnos un poquito más allá, pero no siempre sucede así. ¿Cómo saber si tenemos herencia con los santos o no? Lo podemos saber observando la condición en la cual el texto muestra que estaban Pablo y sus destinatarios antes del tiempo cuando escribió esta carta. Si aún estamos en el estado que dicen los 3 primeros versículos que estaba Pablo y las personas a quienes escribió esa carta, aún no tenemos herencia con los santos en luz. El estado en el que estaban los receptores primarios de esta carta, descrito en los 3 primeros versículos, es el estado en que pueden estar nuestros hijos. Es el estado en que están todos los que están fuera de la iglesia del Señor Jesucristo. En ese mismo estado podemos estar algunos de nosotros aquí presentes y muchos miembros de iglesias cristianas, incluso ministros. ¿Cómo estaban Pablo y sus destinatarios, los destinatarios de esa carta, según lo que dicen estos 3 versículos? ¿Qué respuesta da el texto? Estaban muertos en delitos y pecados. ¿Qué es estar muertos en delitos y pecados? A la luz de estos 3 versículos hay 2 expresiones de esta muerte. Una muy notoria y otra engañosa, no visible. Tengamos en cuenta, queridos hermanos y hermanas, que estos 3 versículos incluyen a gentiles y a hebreos. Todos estaban muertos en delitos y pecados, unos de una manera claramente contraria a la ley del pacto de Dios, otros, como Saulo, antes de ser Pablo, comprometido con la legalidad del pacto y celoso de sus tradiciones. Y esto ya nos debe alertar. Pablo no era un pagano. Pablo era un hombre con mucha escritura en la cabeza, bueno, cuando era Saulo, y celoso de sus creencias, tanto que estaba dispuesto a matar a quienes no creyeran como él creía. A la luz de estos 3 versículos, se puede afirmar que todos los religiosos y los antirreligiosos están muertos en delitos y pecados. Pero también se puede afirmar que un individuo puede estar muerto en delitos y pecados, aún perteneciendo a la mejor denominación cristiana, en un puesto destacado y con mucho conocimiento de la Escritura. Estar muertos en delitos y pecados no es estar incapacitado para ser religioso y para acomodarse a la mejor de las tradiciones de la fe en Dios. ¿Me escuchan esto?
Estar muertos en delitos y pecados no es estar incapacitado para ser religioso y para acomodarse a la mejor de las tradiciones de la fe en Dios. Estar muerto en delitos y pecados es estar en una condición de incapacidad para comprender y obedecer el Evangelio del reino del Señor Jesucristo. Y esto deberían anotarlo. La única capacidad del muerto espiritual es la de pecar y delinquir contra la ley del reino de Dios. Pero incluso Pablo no creía que él estaba pecando y delinquiendo contra la ley del reino de Dios. Ni siquiera lo sabía. Él creía incluso estar a favor del reino de Dios. ¿De qué manera pecaban Pablo y sus destinatarios? ¿De qué manera pecaban y delinquían contra la ley del reino de Dios? Según el texto, la respuesta está en el texto. Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo es la corriente de este mundo? Según el texto, es conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Y cuál es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia? Satanás. ¿Del poder de cuál aire es príncipe ese espíritu? No es del poder del aire que se encuentra formando parte de la atmósfera que envuelve y protege nuestro planeta. Es del poder del pensamiento del espíritu natural común que envuelve y mueve la mente de la humanidad a sentir, pensar, reaccionar y proceder en contra del evangelio del reino del Señor Jesucristo. La corriente de este mundo es una manera de referirse a la forma de ser natural y común de la gente. Seguir la corriente de este mundo es pensar, sentir, reaccionar y obrar como cualquier persona natural y común lo hace. No es necesariamente estar involucrados en atracos, en secuestros, en extorsiones. No. Seguir la corriente de este mundo es pensar, sentir, reaccionar y obrar en inconformidad al Evangelio. Y esto nos hace tener sumo cuidado con cada pensamiento, con cada sentimiento, con cada reacción y con cada acción. La corriente de este mundo es la forma de pensar, sentir y proceder conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire es una forma de referirse a Satanás. Aire y corriente son sinónimos teológicos. El aire es una expresión metafórica para referirse al ambiente espiritual que envuelve y controla la mente de la humanidad. Aire es la corriente de pensamiento generado por la influencia de Satanás, contrario al Evangelio. Es la corriente de pensamiento que se opone al Evangelio, en su forma de sentir, en su forma de pensar, en su forma de reaccionar en cualquier circunstancia.
Aire en este texto se refiere al espíritu que influye y domina la mente y comportamiento humano común de este mundo. Satanás es el príncipe del ambiente que envuelve y mueve la mentalidad de la humanidad en general. Debemos tener presente y enseñarle a nuestros hijos que hay solo dos influencias que mueven los pensamientos y comportamientos de los hombres y las mujeres, adultos y niños que habitamos este planeta. Una es la influencia de Satanás, la otra es la del Espíritu del Señor Jesucristo. De manera que es pertinente, es apropiado preguntarnos a qué espíritu corresponde cada pensamiento, cada sentimiento y cada acción. Es nuestra responsabilidad velar qué influencia es la que nos mueve y escapar de la influencia de Satanás. Es también nuestra responsabilidad enseñarle a nuestros hijos qué influencia los mueve y qué necesitan para protegerse de la influencia del príncipe de la corriente de este mundo. Esa es una tarea que tenemos. Es nuestra responsabilidad enseñarle a nuestros hijos estas realidades. Es nuestra responsabilidad enseñarle a distinguirlas para que también puedan saber en qué ámbito espiritual se mueven, bajo qué influencia se encuentran. Y esto, queridos hermanos, es mucho más que enseñarle a acomodarse a las costumbres religiosas de nuestra denominación cristiana. Una de las cosas que he percibido, por un lado, es que la mayoría de los padres no están haciendo su trabajo con sus hijos. Y por otro lado, lo único que han medio logrado es acomodar a sus hijos en las tradiciones de sus iglesias, pero no comprenden las realidades espirituales que los envuelven, y mucho menos el Evangelio que los puede salvar de esas realidades. No por ser de una familia cristiana participamos de la herencia de los santos de Dios. Tampoco por pertenecer a la mejor denominación cristiana, a la más ortodoxa. El texto deja claro que únicamente los que pasan de muerte a vida tienen herencia con los santos. Cada uno debemos asegurarnos que no vivimos conforme a la corriente de este mundo. Porque vivir conforme a la corriente de este mundo es vivir conforme a la voluntad del príncipe que lo gobierna. No por ser de una familia cristiana participamos de la herencia de los santos de Dios. Tampoco por pertenecer a la mejor denominación cristiana. Únicamente los que pasan de muerte a vida tienen herencia con los santos. Cada uno debemos asegurarnos si hemos pasado de muerte a vida o aún estamos muertos en delitos y pecados. ¿Vivo conforme a la corriente de este mundo o conforme a los principios y valores del reino del Hijo de Dios? Continuaré explorando este tema en próximas exposiciones, si el Señor me lo permite.